Ahora presentamos En Paz Me Acostaré, para que tu sueño sea grato. Antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En Paz Me Acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En Paz Me Acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Bendiciones, hermanos y hermanas. Que el Señor los bendiga grandemente en esta hermosa noche de palabra. Gracias por acompañarnos a través de las ondas radiales de su emisora cristiana Vino Nuevo Radio. Y también estamos en video a través del perfil Ministros de la Palabra, nuestro perfil de Facebook Live. Lunes, miércoles, viernes y domingo es nuestro compromiso con cada uno de ustedes a las 8 de la noche. Estamos trayendo una palabra fresca, una palabra de lo alto para bendecir, para edificar, para reconfortarle en este caminar cristiano. En esta noche le saluda su hermano en Cristo Marco Peña. Hoy vamos a continuar el megatema de todos los lunes. Todos los lunes estamos hablando de Jesús. Hablemos de Jesús. Y hoy nos corresponde hablar un poco acerca de los acontecimientos que se dan en la niñez de Jesús, esos 18 años de silencio entre los 12 y 30 años y el inicio de su ministerio. Todos los lunes nuestro tema de conversación es Jesús. Pero antes, vamos a orar. Padre, te alabamos, te glorificamos, gracias por la oportunidad que nos das de estar en esta noche delante de tu presencia, para estudiar, para predicar, Señor, a todos aquellos que nos escuchan y nos ven a través de las diferentes plataformas de la internet. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que corra, Señor, la palabra en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. A usted, hermano y hermana, le gusta conversar. Yo sé que a muchos nos gusta hablar. Decía Salomón en Proverbios 16:21 que a la persona sabia y madura se le conoce por su inteligencia. Cuanto más agradables son sus palabras, la persona es más convincente. Claro que sí. Hablemos de Jesús. 250 acontecimientos en la vida de Jesús. Hoy estamos iniciando el acontecimiento número 15 de 250 acontecimientos que vamos a desarrollar a lo largo de todos los lunes hasta que el Señor lo permita. Recuerde usted que los 4 libros de la Biblia que nos relatan la historia de Cristo son los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a combinar esos 4 evangelios en una armonía y vamos a crear una relación cronológica de toda la vida de Cristo, su ministerio terrenal, desde las profecías mesiánicas hasta su ascensión al cielo, pasando por 250 sucesos importantes que se encuentran o en los 4 evangelios, o solo en 3, o solo en 2, o hay acontecimientos que solo están en un solo evangelio. Y esta armonía se va a dividir en una serie de sucesos ordenados y concatenados de una manera cronológica. Vamos a encontrar parábolas, vamos a ver milagros, vamos a encontrar profecías mesiánicas registradas en el Antiguo Testamento y cumplidas en la vida de Jesús. Hay muchísimo material de doctrina para hablar acerca de la vida de Jesús. Y como si fuera poco, todas estas transmisiones están quedando grabadas en nuestra galería de videos dentro del perfil de Facebook. Así es que usted puede revisar todos los acontecimientos anteriores, usted puede revisar ese mensaje al final de esta sesión después de las 9 de la noche y poder compartir con otras personas el mensaje de la palabra.
Acontecimiento número 15 de 250 acontecimientos que vamos a ver acerca de la vida de Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 41 y 42. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y así cuando Jesús cumplió 12 años, fueron allá todos ellos, como era costumbre en esa fiesta. Recuerde usted que los judíos celebraban 3 grandes fiestas. Tenían muchísimas celebraciones, pero habían 3 fiestas sumamente importantes. En Deuteronomio capítulo 16, versículos 16 y 17, nos habla acerca de esas 3 grandes fiestas. Dice la palabra del Señor: hay 3 fiestas anuales a las que no debe faltar ningún varón mayor de 12 años. Por eso es que ya a partir de los 12 años a Jesús se lo llevan a esa fiesta, y era la fiesta de la Pascua. Dice que son 3 fiestas: la fiesta de la Pascua, la fiesta de la cosecha y la fiesta de las enramadas. 3 fiestas muy importantes para el pueblo de Israel. Las cosechas tenían que ver con las primicias, con lo primero que se cosechaba, que se recogía y era entregado a Dios en gratitud por sus bondades y misericordias. La fiesta de las enramadas también se conocía como la fiesta de los tabernáculos, porque recordaba la época en que los judíos, después del Éxodo, tuvieron que vivir en medio de ramas, hacerse unas chocitas para cubrirse de la intemperie. La fiesta de la Pascua precisamente celebraba el día de la salida de la esclavitud de 430 años, el día que salieron de Egipto hacia una nueva tierra. Por eso dice Deuteronomio que esas fiestas debían festejarse en el santuario. Nadie debe presentarse a la fiesta sin una ofrenda para Dios. Según Dios lo haya bendecido, así será la ofrenda que se presenten. Por eso es que la fiesta de la Pascua era la fiesta más importante de esas 3. Y como lo vamos a ver más adelante, Jesús, en su ministerio, hay acontecimientos importantes en esas fiestas de la Pascua. Jesús nace en una Pascua y Jesús muere en una Pascua. Éxodo capítulo 12, versículo 14 al 15 nos dice: de ahora en adelante, todos ustedes deberán celebrar esa fiesta en mi honor, para recordar el día en que los saqué de Egipto. Dice Dios: la fiesta durará 7 días, desde el atardecer del día 14 hasta el atardecer del día 21. Estaba totalmente establecido en el Antiguo Testamento cómo es que la fiesta se tenía que celebrar. Cuando volvemos al episodio de la visita de Jesús y su familia, ha cumplido 12 años y ya debe participar de esa fiesta. En Lucas capítulo 2, versículo 46 y 47, si usted lee los versos anteriores, usted encontrará que una vez que la fiesta termina, todos regresaban a su lugar de origen. Las caravanas, porque eran grandes caravanas de muchos kilómetros que se recorrían, siempre los varones caminaban adelante y las mujeres en grupo caminaban atrás. Jesús tenía apenas 12 años. Cuando llegaba la noche y había que acampar, porque el viaje desde Nazaret hasta Jerusalén podía durar bastante tiempo, estamos hablando de más de 100 kilómetros, entonces se acampaba en la noche y las familias se reunían. Cuando José se reúne con María, María le pregunta a José por Jesús. Y Jesús le pregunta a María por José le pregunta a María por Jesús y María le pregunta a José por Jesús. ¿No venía con ustedes las mujeres? No. ¿No venía con ustedes los hombres? No. Jesús se perdió. Dice que duraron 3 días buscándolo. No logro imaginar la agonía de estos padres de que se les había perdido el niño Jesús. Pero 3 días después, dice Lucas capítulo 2, versículos 46 y 47, lo encuentran en el templo. Está Jesús sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que oían se quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. ¿Dónde estaba el Hijo?
estaba en las cosas de Dios, sentado con los maestros de la ley, preguntando y aprendiendo. Hermano y hermana, yo te pregunto a ti en esta noche, donde quiera que te encuentres, ¿sabes en este momento dónde están tus hijos? ¿Tienes la claridad en este momento con quién están reunidos? ¿Qué están haciendo? María y José no lo sabían. Jamás se imaginaron dónde lo iban a encontrar. Sin embargo, el niño estaba en las cosas de Dios. ¡Qué gran bendición para esta familia el que Jesús estuviera donde estaba! Continuando la lectura de Lucas, el médico, en el capítulo 2, versículos 48 y 49, dice: sus padres no sabían qué pensar. 3 días de angustia buscando al niño y no lo encontraban. Sus padres le dijeron: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre: tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Entonces vean qué hermosa. Jesús responde con una pregunta: ¿pero por qué tuvieron que buscarme? Uno busca algo que se ha perdido. Jesús no estaba perdido. Jesús les dice: creo que esos 3 días ustedes perdieron el tiempo buscándome. ¿Por qué me buscaron? Ustedes no saben, le dice Jesús, que tengo que estar en la casa de mi Padre. Aquí era el primer lugar donde ustedes hubiesen venido a buscar. María, como lo vamos a ver en diferentes acontecimientos, se queda perpleja de la respuesta de un niño de 12 años. Simplemente la guarda en su corazón. Algo tan hermoso que ese muchacho le había dicho: ustedes no tenían por qué buscarme. Yo estaba en la casa de mi papá, en los asuntos de mi padre. Benditos esos jóvenes que hoy están en las cosas del Señor, producto de una educación que sus padres les han dado durante mucho tiempo acerca del temor de las cosas de Dios. Benditos esas familias, benditos esos hijos. En Lucas capítulo 2, versículos 51 al 52, nos dice que entonces Jesús volvió con sus padres a Nazaret y los obedecía en todo. Jesús era un niño obediente. Qué importante, hermano y hermana, es tener hijos obedientes. Hoy en día no se sabe quién obedece a quién. Padres de familia que terminan haciendo lo que sus hijos dicen. Es increíble. Ya no se sabe quién es el que tiene la autoridad en el hogar. Estamos teniendo problemas seriosísimos en estos momentos de pandemia, donde tenemos muchos de nuestros jóvenes que no están conscientes de la situación que estamos viviendo y precisamente producto de la mala educación que han recibido, no están concientizados del problema enorme en que están involucrando a muchísimas personas con este asunto de la pandemia, cuando no están sujetos, cuando están en actividades que no tienen que hacer, cuando están rompiendo sus burbujas. Y eso, hermano y hermana, nos guste o no nos guste, todo tiene que ver con el hogar. Pero hablando del Señor Jesús, nos dice que Él obedecía en todo a sus papás. Su madre, dice Lucas capítulo 2, pensaba mucho en todo lo que había pasado. Mientras tanto, Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura, y toda la gente del pueblo estaba muy contentas con él y lo querían mucho. Lucas es un investigador asiduo de la vida de Jesús. No fue discípulo de Jesús, pero investigó muchísimo acerca del ministerio de Cristo. Y vean qué hermoso, porque Lucas nos dice que a Jesús lo querían mucho en su niñez. Era un muchacho obediente, era un muchacho respetuoso. ¿Cómo nos hace falta hoy en día jóvenes que respeten a los adultos, que respeten a sus mayores? Jesús era un muchacho que todo el mundo lo quería. Me imagino que era muy servicial, un muchacho muy educado, y por tanto la gente lo quería muchísimo. También un muchacho muy obediente a sus papás. Hay algo interesante en los primeros años de Jesús, porque desde los 12 años hasta los 18 años, hasta los 30 años, de los 12 a los 30 años,
los 4 evangelios no nos dicen nada de la vida de Jesús. Hay 18 años de silencio. El último acontecimiento que tenemos de Jesús es que a los 12 años había ido por primera vez a la celebración de la Pascua. Y el acontecimiento que sigue posteriormente a este será el de su bautismo por parte de Juan el Bautista. O sea, y eso es a eso de los 30 años aproximadamente, que es cuando Jesús inicia su ministerio. La gran pregunta que nos hemos hecho muchas veces es: ¿qué pasó con Jesús entre los 12 años y los 30 años? Lo que se conoce como los 18 años de silencio. Ese vacío que está en la Biblia durante ese tiempo ha sido mal utilizado, lastimosamente, ha sido mal utilizado para fabricar una serie de conjeturas, de fantasías y hasta de mentiras y suposiciones acerca de lo que Jesús pudo haber hecho durante esos 18 años. Es muy peligroso, decía el apóstol Pablo, decir y hacer más de lo que la Biblia dice. La Biblia no nos dice qué pasó en esos 18 años. Hay conjeturas y eso es muy peligroso. Algunos dicen que Jesús estuvo viajando por muchísimos países. Sin embargo, ese tipo de argumentos no tienen sustento bíblico. Unos dicen que anduvo en la India, otros que se fue para la China, otros que se fue para Arabia. La Biblia no nos dice qué pasó en esos 18 años. No sé si usted sabía, pero los estudiosos de la Biblia han llegado a encontrar más de 82 escritos que se han autodenominado evangelios. 82, de los cuales solo usted y yo reconocemos 4 de ellos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El resto de estos supuestos evangelios, que tienen muchas conjeturas acerca de la vida de Jesús, fueron escritos en el 2º siglo, ya mucho tiempo después, por personas que ni siquiera estuvieron vivas en la época de Jesús, no fueron testigos presenciales o asiduos investigadores. Recuerde usted que los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se escriben casi que de inmediato, entre los 20 y 30 años después de la muerte de Jesús. Los relatos estaban frescos, las personas que habían estado con Jesús estaban vivas, los acontecimientos estaban todavía a flor de piel. Entonces, es muy importante aclarar en esta noche que la Biblia no nos dice absolutamente nada acerca de qué pasó con Jesús durante este tiempo. Cuando vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículos 2 y 3, dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de reposo, Jesús fue a enseñar a la sinagoga, y muchos que lo escucharon se quedaron boquiabiertos y se preguntaban: ¿de dónde sacó tanta sabiduría y el poder para hacer los milagros que hace? Pues es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí mismo. Y estaban escandalizados. ¿Dónde estudió Jesús? La Biblia no nos dice dónde estudió Jesús, pero sí es categórica en el sentido de que Jesús nunca fue a estudiar a ningún lado. Nunca estuvo sentado con un erudito de la ley para aprender, como sí lo hizo el apóstol Pablo, cuando él en algunos momentos en sus cartas dice que él estudió a los pies de Gamaliel, que fue uno de los grandes eruditos de la época de Pablo. Sin embargo, Jesús nunca fue a estudiar a ningún lado. Es interesante porque Marcos capítulo 6 nos habla acerca de la profesión de Jesús. Nos dice que Jesús era carpintero, hijo de un carpintero. Ya en Marcos 6 no se menciona a José, se menciona a María y se menciona a los hermanos y otras hermanas que tuvo Jesús. Entonces, la tradición ha dicho que Jesús, desde muy joven, después de la muerte de José, que tampoco está registrada en la Biblia, tuvo que hacerse cargo del sustento de su familia. Juan capítulo 7, versículo 15 nos dice: los jefes judíos estaban admirados y decían:
¿cómo sabe tanto este hombre hablando de Jesús si nunca ha estudiado? Queda claro que Jesús nunca fue a una sinagoga a estudiar, nunca fue a una escuela de eruditos o de profetas o de estudiosos, de escribas de la Biblia. Jesús nunca participó de este tipo de grupos. Entonces es importante poder entender que de esos 18 años no hay registro bíblico. Ahora, cualquier cosa que Jesús haya hecho durante esos 18 años de silencio, tenemos claro que no tiene ninguna relevancia en cuanto al propósito de Jesús para venir al mundo en forma humana como lo hizo. Recuerde, hermano y hermana, que Jesús vino a esta tierra a cumplir la voluntad de su Padre, que fue el que lo había enviado. Y es hasta el inicio del ministerio en que Jesús empieza a cumplir esa voluntad. En esos 18 años pareciera ser que no hay nada relevante en cuanto al propósito de su misión de venir a la tierra. Y por eso es que la Biblia no hace ningún registro de lo que él hizo. Pero lo que Jesús sí hacía era cumplir la voluntad de su Padre al pie de la letra. Cuando vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 30, dice la palabra del Señor, hablando Jesús textualmente, dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Mi Padre me envió y Él me dice cómo debo juzgar a las personas. Por eso yo juzgo correctamente. Porque no hago lo que yo quiero, dice Jesús, sino lo que mi Padre me ordena hacer. Jesús había venido a ese mundo, Dios hecho hombre, a someterse a la voluntad de su Padre. También dice Juan capítulo 6, versículo 38, el mismo Jesús dice: yo no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, dice Jesús, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió. Por eso es que Jesús siempre agradó a su Padre, porque Él hacía lo que su Padre le ordenaba. Él había venido a este mundo a cumplir la voluntad de Dios. Por eso en esos 18 años, desde los 12 hasta los 30 años, pareciera ser que ninguno de los 4 escritores de los evangelios aceptados en nuestro canon bíblico se molestó en hacer alguna anotación de este muchacho. Lo que sabemos es muy escaso: que estuvo cerca de sus padres, que creció en estatura, en la parte física, que creció en intelecto. Jesús tuvo que haber sido un autodidacta excepcional. No necesitó que nadie le enseñara, no necesitó ir a ninguna escuela bíblica, a ninguna universidad teológica para predicar. Olvídese de eso. Usted no necesita ir a ninguna universidad extranjera a que le enseñen palabra para poder llevar el evangelio a otras personas. Eso es una mentira. Usted tiene el Espíritu Santo del Señor en su corazón, y dice la Biblia que Dios da el querer como el hacer. Y si usted tiene un corazón deseoso, si usted tiene interés y disciplina, usted puede llevar el mensaje de salvación, aun sea la persona más neófita e ignorante de este mundo. Pedro y Juan, al inicio desde la iglesia apostólica, lo hicieron. Hombres del vulgo predicaron y se convirtieron 3,000, predicaron y se convirtieron 5,000, solo hombres, sin contar mujeres y niños. Eso quiere decir que cuando usted se dispone en las manos de Dios, Dios hará lo necesario y le dotará de los recursos que usted requiere para servirlo. Jesús tuvo que haber sido un autodidacta excepcional. Jesús fue el maestro por excelencia. Aprendió viendo, aprendió acerca de la naturaleza, aprendió acerca de las actividades cotidianas, aprendió acerca de las actitudes de sus hombres en esa época. Y a partir de eso enseñó. Y así lo vamos a ir viendo a lo largo de este estudio de todos los lunes. Y las parábolas son claro reflejo de estos métodos de enseñanza de Jesús. Jesús también creció en su parte espiritual, siempre buscando la voluntad de Dios, siendo un muchacho obediente, siendo un muchacho querido por toda la gente que lo rodeaba, por sus vecinos, por todos aquellos con los que Jesús siempre tenía contacto. La Biblia nos dice que Jesús fue el mayor de una familia numerosa. Cuando vamos a Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56, nos dice: ¿no es este el hijo del carpintero?
¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo o Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Pues, ¿dónde obtuvo todas esas cosas? La gente se maravillaba. Y también estos versículos nos aclara que Jesús tuvo algunos hermanos adicionales después de haber sido concebido virginalmente por el Espíritu Santo a través del vientre de María. Parece ser, según estos textos bíblicos, que Jesús tuvo otros medios hermanos, producto del matrimonio entre José y María. Cuando vamos al acontecimiento 16, encontramos a Juan el Bautista preparándole el camino a Jesús. Ya estamos con 30 años de edad. Juan el Bautista tiene 30 años aproximadamente. Jesús tiene la misma edad. Recuerde que Juan el Bautista nació 6 meses antes de Jesús. Son primos a través del parentesco entre María y Elizabeth, la mamá de Juan. Juan nace 6 meses antes y también muere unos 6 meses antes de Jesús. Tuvieron la misma edad. El acontecimiento 16 nos traslada a la edad de 30 años de Juan el Bautista, cuando nos dice en Lucas capítulo 3, versículo del 13 al 4, vean cómo Lucas brinca del acontecimiento de los 12 años a ese acontecimiento cuando ya Jesús y Juan tienen 30 años. Lucas capítulo 3, versículo 3 y 4. Juan fue entonces a la región cercana al río Jordán. Allí le decía a la gente: bautícense y vuélvanse a Dios. Solo así Dios los perdonará. Mucho tiempo atrás el profeta Isaías, dice Juan, había escrito acerca de Juan: alguien grita en el desierto, prepárenle el camino al Dios nuestro, ábranle paso, que no encuentre estorbos. Isaías había profetizado que iba a venir alguien a prepararle el camino a Jesús. Cuando una persona importante en el contexto histórico iba a visitar una ciudad, siempre enviaba un mensajero. Había un mensajero que llegaba antes anunciando que esa persona importante iba a llegar a la ciudad para que la gente estuviera preparada y para que estuviera atenta, porque iba a llegar una persona relevante a la ciudad. Ese es el trabajo de Juan el Bautista, prepararle el camino a nuestro Dios. Y así había sido profetizado según Juan en el libro de Isaías. El mensaje de Juan el Bautista al inicio de su ministerio era un mensaje sencillo. Hermano y hermana, yo le voy a decir a usted algo en esta noche. Las personas que están allá afuera, las personas inconversas, necesitan que usted y yo les traigamos las buenas nuevas a través de un lenguaje sencillo, nada del otro mundo. Usted y yo no tenemos que complicarnos trayendo palabras difíciles, trayendo conceptos teológicos, trayendo conceptos difíciles de comprender. Las personas necesitan entender el mensaje en un lenguaje natural, en un lenguaje que sea simple de captar. Jesús evangelizaba y traía las buenas nuevas a través de mensajes claros, diáfanos, sencillos, sin muchísima complicación. La palabra del Señor tiene que traerse de una manera clara, que sea entendible, inteligible, que las personas que nos escuchan puedan captar el mensaje utilizando su raciocinio, utilizando todas esas herramientas intelectuales que Dios les ha dado, y más aún el Espíritu Santo hablándoles a su corazón. El mensaje de Juan el Bautista era un mensaje muy simple, muy sencillo. Lucas capítulo 3, versículo 10 al 14. Cuando Juan está predicando, muchas personas se acercaron y le preguntaron: Juan, ¿qué debemos hacer? Juan le dice a la gente que le pregunta: el que tiene 2 camisas, dice Juan, debe compartir con el que no tiene ninguna. Hermano y hermana, hoy hay muchísima necesidad. En su barrio, en su distrito, en su cantón, en su provincia, hay mucha necesidad.
Y no es posible que muchas veces usted y yo nos convertimos en acumuladores de cosas. Tenemos cosas guardadas que nunca vamos a usar. Tenemos 50 pares de zapatos cuando apenas tenemos 2 pies. Tenemos ropa que hemos tenido que botar porque nunca la vamos a llegar a utilizar. Y Juan nos dice en esta noche, si usted tiene 2 camisas, comparta una con aquellos que no tienen. No se vale que los hijos de Dios olvidemos algo que siempre ha caracterizado al pueblo del Señor. El pueblo de Dios, a través de la historia, vaya a Hechos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, y registre y revise cómo esa primera iglesia apostólica eran dadores. Decían que no les interesaba aquello que poseían, porque todo lo ponían a los pies de los apóstoles, porque su interés era colaborar con los demás. La iglesia del Señor siempre se ha caracterizado por ser generosa. Sin embargo, en los últimos tiempos, como hijos de Dios, hemos dejado esa generosidad ante la necesidad de otras personas que sabemos que necesitan. Llegaron también, dice Lucas, unos recaudadores de impuestos, y se le acercan a Juan y le preguntan, Juan, ¿y nosotros qué hacemos? El mensaje de Juan había calado profundamente en el corazón de todos aquellos que lo escucharon, y por eso es que la gente entonces se acercaba a preguntarle, bueno, desnudarse nuestra condición, reconocemos que hemos hecho lo malo, pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por dónde empezamos? Eso es lo que el mundo necesita saber de parte suya, hermano y hermana. No es solamente señalarlos, no es solamente volarle el látigo, no es solamente ponerles el dedo en su llaga, no es solamente decirles se lo dije, no es solamente barrer con ellos, jugando cada uno de nosotros como los más santurrones, como los perfectos, como los inmáculos. El que está firme, mire que no caiga. La gente lo que necesita hoy, hermano y hermana, son soluciones. Usted tiene que convertirse en un solucionador de problemas. No traiga más cizaña, no traiga más dolor, no traiga más palabras soeces sobre aquellos que en este momento están padeciendo la carga del pecado. Las personas necesitan hoy en día palabra de ánimo, ser confrontados y que se les diga qué es lo que tienen que hacer para que salgan de esa situación en la que se encuentra. Pero no van a hacer lo que a usted le parezca, no van a hacer lo que usted crea que hay que hacer. Las personas harán lo que diga la palabra del Señor. Y cuando estos recaudadores, pecadores, odiados por los judíos, porque recaudaban impuestos para Roma, y se le acercan a Juan y le dicen, Juan, ¿y nosotros qué hacemos con este pecado? Juan les dice, no cobren más de lo que es debido. Porque si hay algo que hacían los publicanos y recaudadores, era recoger más de lo que tenían que mandar al Imperio Romano en impuestos para dejárselos para sí mismos. Por eso es que eran muy ricos. Roma sabía que ellos robaban, pero mientras les mandaran al imperio lo que necesitaban, no les importaba que los propios judíos les robaran a su misma gente. Se acerca un tercer grupo. ¿Y nosotros qué debemos hacer?, preguntaron unos soldados. Los soldados romanos, hombres gentiles, también sintieron la carga del pecado sobre sus vidas. Fueron desnudados en ese día a través del mensaje de Juan. Y ellos le preguntan, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Entonces, Juan les dice, no extorsionen a nadie. Más bien, confórmense con los que les pagan. Muchos soldados en esa época buscaban sobornos. Muchos soldados de esa época maltrataban a aquellas personas que eran dominadas por el Imperio Romano. Hacían muchas maldades, como muchas maldades hacen muchos ejércitos hoy en día con pueblos que están subyugados. Y Juan les desnuda su condición y les dice a ellos, no extorsionen a nadie, confórmense con el salario que el Imperio Romano les paga a ustedes. Hermano y hermana, el arrepentimiento es falso si no hay una acción. Usted sabe que ha cometido una falta y se arrepiente, pero el arrepentirse genera una acción. Y de eso vamos a estar hablando
en el siguiente segmento después de esta corta pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Hablemos de Jesús. 18 años de silencio y el inicio del ministerio de Jesús. Todos los lunes estamos hablando acerca de los acontecimientos más importantes del ministerio terrenal de Jesús. Estos espacios de palabra están cargados de doctrina, sana palabra, en labios y acción del mismo Señor Jesús. Es importante, hermano y hermana, que usted nos acompañe todos los lunes para que reciba esta palabra que viene de lo alto. El arrepentimiento es falso si no hay acción. Yo bendigo en esta noche a todos los hermanos que nos están sintonizando, que nos están reportando sintonía a través del audio de su emisora web cristiana Vino Nuevo Radio y también a través del Facebook Live de Ministros de la Palabra. Los bendecimos a todos y que el Señor recompense la disposición de cada corazón que se ha dispuesto a escuchar, no al mensajero. Es increíble cómo hay personas que rechazan el mensaje. No se trata del mensajero, se trata del mensaje. Y es importante que recibamos la palabra de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17 nos dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que venga un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, dice Santiago. Y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Dice Santiago. ¿Cómo pueden ver? La fe por sí sola, dice Santiago, no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. La salvación no es por obras, estamos de acuerdo. Y yo sé que lo primero que usted me va a decir, pero una persona que ama a Dios, que es hijo o hija de Dios, a través de sus obras demuestra lo agradecida que está con Dios y cómo ama a su prójimo, como ama a Dios mismo. Entonces Santiago dice: ¿de qué le sirve a uno decir que es cristiano? ¿De qué le sirve a usted ir a todos los cultos? ¿De qué le sirve a usted gritarle a todo el mundo cuánto ayuna o cuánto lee la Biblia durante el día? Si aquellas personas que usted tiene a la par y que saben que tienen necesidad, usted no las cubre. Sabe que la persona no ha comido y simplemente le dice que te vaya bien y come bastante, sabiendo que la persona no tiene que comer. Esa fe, dice Santiago, no es suficiente. Esa fe, hermano y hermana, está muerta. Muy impresionante el ministerio de Juan el Bautista. Hay un silencio entre el último profeta del Antiguo Testamento, que es Malaquías, y el profeta que aparece en el Nuevo Testamento, en la vida y persona de Juan el Bautista. Han pasado 430 años. No se sabe qué pasó durante ese tiempo en la nación de Israel. Sin embargo, cuando usted va al libro profético de Daniel, Daniel capítulo 11, sí nos profetiza todo lo que va a acontecer hasta el año 160 a.C. aproximadamente. Esos 400 años que siempre se ha dicho que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no es tal, porque si usted se va a Daniel capítulo 11 encontrará las profecías que a la luz de la historia se cumplen todo lo que se genera alrededor de la nación
de Israel. Pero aquí lo importante es que estamos hablando de Juan. Después de Malaquías aparece Juan el Bautista, dice Lucas capítulo 3, versículo 15 y 16. Todos se admiraban y querían saber si Juan era el Mesías que esperaban. La venida de Juan causa confusión, porque el Antiguo Testamento decía que un Mesías iba a venir. 430 años atrás se ha enmudecido la voz de Dios para aquel entonces. Y cuando ven a Juan, todos creen que es el Mesías. Recuerde que Mesías quiere decir ungido. Es una palabra griega que quiere decir ungido, Mesías. Pero Juan le respondió: yo los bautizo a ustedes con agua. Vean qué importante la aclaración que Juan el Bautista hace. Pero hay alguien que viene después de mí y que es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo ni siquiera, dice Juan, merezco ser su esclavo. En otras traducciones de la Biblia dice: yo ni siquiera soy digno de amarrarle los cordones de las chancletas. Qué importante, hermano y hermana, la lección que nos da Juan el Bautista. Hay muchas personas en el Evangelio, hay muchos pastores, hay muchas pastoras, muchos televangelistas de enormes congregaciones, de ministerios que van de jet y de hoteles de 5 estrellas de lado a lado, recibiendo gloria, recibiendo fama, cantantes cristianos que andan recibiendo fama para arriba y para abajo. ¿Y qué lección nos da Juan el Bautista? De que el único que merece toda la honra y la gloria en aquello que hacemos, todo la honra y la gloria es para Dios. Nunca se le olvide que usted y yo lo único que somos, decía Pablo, ¿qué somos? Somos servidores, inútiles, dice el Evangelio, porque lo que hacemos es lo que nos mandaron a hacer. No nos dio ni siquiera el ingenio para inventar algo nuevo. Estamos haciendo lo que nos mandaron a hacer. Pero cada vez que lo hagamos, reconozcamos que toda la honra y toda la gloria es de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan dice: perdonen y no se equivoquen. Yo no soy el Mesías. Yo le estoy abriendo el camino. Hermano y hermana, Juan le abrió el camino a Jesús para la primera venida. Usted y yo le estamos abriendo el camino a Jesús para la segunda venida. Nunca se le olvide eso. Usted y yo le abrimos el espacio a Jesús para que Él reciba toda la honra y toda la gloria y ejecute en la vida del ser humano la salvación de esa alma a través de la predicación del mensaje de salvación. Eso es lo que usted y yo somos. Ojalá estos hombres que se andan enriqueciendo, que se andan envaneciendo con el Evangelio, puedan entender esa gran verdad. Yo ni siquiera, dice Juan, merezco ser su esclavo. El mensaje de Juan el Bautista era un mensaje muy duro, un mensaje muy rudo. Hoy en día, en muchas de nuestras iglesias, les encanta escuchar mensajes light. Hoy todo es light. Mantequilla light, la leche tiene que ser light, la bebida energética tiene que ser light. El Evangelio hoy en día se volvió light. Hay muchos pastores, pastoras, muchos líderes que predican en sus iglesias mensajes suavecitos. Se habla solo del amor de Dios, se habla del Dios compasivo, se habla del Dios misericordioso, se habla del Dios prosperador, se habla del Dios sanador. Pero mensajes como el de Juan el Bautista son muy escasos en nuestras iglesias, porque Dios es un Dios misericordioso, claro que sí, pero también es un Dios celoso. Es un Dios que demanda obediencia de sus hijos e hijas. Es un Dios que te bendice si obedeces y te maldice si desobedeces. Lucas capítulo 3 versículo 17 dice Juan: Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja
en un fuego interminable. Juan aquí está profetizando lo que va a suceder en los últimos tiempos. Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, recogerá el trigo y se lo guardará. El trigo son aquellos creyentes que llegaron hasta el final y que van a vivir una vida eterna con el Señor para siempre jamás. Pero la paja serán todos aquellos que murieron en franca rebelión con el Señor y que serán llamados a resucitar, como lo vimos ayer domingo en el mensaje de las resurrecciones, que usted puede verlo en nuestra galería de videos, las resurrecciones, un mensaje escatológico de lo que va a suceder en el tiempo final. Pero esa paja será quemada en el fuego ardiente. Todos aquellos que mueren en rebeldía con Dios serán llamados a que le lean sus acciones ante el tribunal, ante el juicio del gran trono blanco, y luego serán lanzados al lago de fuego. De eso hay que predicar hoy en día en nuestras iglesias. Es importante que también la gente sepa cuál es el destino eterno, producto de la vida que hayan llevado en esta tierra. Bendición a la obediencia, maldición a la desobediencia. El acontecimiento número 17 encontramos un suceso muy hermoso, y es el bautismo de Jesús. Desde los 12 a los 30 años no sabemos nada de Jesús, y Jesús tiene 30 años y está a punto de iniciar su ministerio. Pero vean qué interesante, cómo inicia Jesús su ministerio, viniendo hacia Juan el Bautista para que Juan le bautice. Lucas capítulo 3, versículo 13 al 15. Jesús salió de Galilea y se fue al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan no quería hacerlo. Así que le dijo: yo no debería bautizarte. Más bien, le dice Juan el Bautista, usted es el que debería bautizarme a mí. Juan está perplejo, está asustado. Y Jesús le dice: Juan, haz esto así ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda. Y entonces Juan estuvo de acuerdo. Jesús no necesitaba que Juan le bautizara. No lo requería. Pero sin embargo Jesús, en su misión, en obediencia a Dios, y como lo vamos a ver ahora, el bautismo es un símbolo visible de testimonio. Jesús entonces cumple con ese mandato y va donde Juan para que Juan le bautice. El bautismo, hermano y hermana, es muy importante para los hijos e hijas de Dios. Nosotros los creyentes creemos que el bautismo y por inmersión de aguas tiene que ejecutarse cuando la persona tiene conocimiento de causa de lo que está haciendo. Entonces, nosotros consideramos como válido cuando la persona se bautiza con la claridad de lo que está llevándose a cabo y lo que representa el bautismo para esa persona que está siendo inmersa en las aguas. Recuerde usted que el bautismo y la cena del Señor, porque ese es otro mandato muy importante, la comunión de la cena con los hermanos y hermanas que practicamos en nuestras iglesias y que es muy importante. Recuerden que son ordenanzas establecidas por el Señor Jesucristo que todavía hoy tienen que seguirse ejecutando de una manera regular. En cuanto al bautismo, después de que la persona se arrepiente, después de que la persona cree en Jesucristo, acepta a Jesús como su Salvador, como el único que puede restaurar su vida pecaminosa, eliminar todo ese pasado tan trágico con el cual ha venido trayendo su vida desde que tiene razón de ser, y reconoce a Jesús como su Salvador, pero también está dispuesto a hacerlo su Señor, porque recordemos que no solo se vale que Jesús sea Salvador,
Jesús también tiene que ser Señor. No solo es una profesión de fe y ya sigo con la vida que llevaba antes. No, yo también tengo que hacerlo Señor. Ustedes me dicen, Señor, Señor, decía Jesús, pero no hacen lo que yo les digo. Entonces hay que reconocerlo como Salvador y también como Señor. Una vez que hemos hecho esto, entonces somos llamados a dar testimonio público de fe y consagración a Dios. Por eso es que el bautismo por inmersión de aguas es muy importante, porque el bautismo es un símbolo visible, un testimonio que lo hacemos público de fe y de consagración a Dios. Nosotros a través del bautismo demostramos de una manera externa que en nuestras vidas ha ocurrido un cambio interior. Es un símbolo externo de que en nuestro interior ha sucedido algo. El Señor nos ha cambiado, hemos sido hechas nuevas criaturas, lo viejo ha pasado, a partir de ese momento le pertenecemos a Dios y Él va a ir trabajando todos los días con cada uno de nosotros. El bautismo como tal, o el rito como tal, no hace nada especial. A usted lo meten al agua, lo sacan al agua y sigue siendo el mismo. Tengamos claridad que el bautismo lo que hace es simbolizar públicamente, externamente, de una manera visible a los demás. Ilustramos el cambio que ha operado en nosotros. Entramos a las aguas como éramos antes y salimos como personas diferentes. Interesantemente, para los judíos, uno podía simpatizar con una persona X o Y, pero cuando uno se bautizaba, uno abrazaba su causa. Por eso es que el bautismo por inmersión de aguas es un símbolo de pertenencia. Usted y yo, una vez que somos bautizados, pasamos a pertenecer públicamente al cuerpo y a la familia de Dios. Es muy lamentable como en muchas de nuestras iglesias hoy se le concede muy poca importancia al mandato del bautismo y también a la cena del Señor. Conozco congregaciones con nombre y apellido que pasan meses de meses, no realizan bautismos, no realizan la cena del Señor. Y es muy importante que usted, como pastor o pastora de una congregación, usted haga y cumpla lo que ha sido establecido por el Señor. Cuando vamos a la carta del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 6, el apóstol Pablo hace una analogía del bautismo. A Pablo le encantaban las analogías. Y Pablo nos dice, cuando usted lee esos primeros 6 versículos del capítulo 6, el apóstol Pablo nos dice que al ser sumergido en agua, uno se está identificando por fe con la muerte de Jesús y sepulta sus pecados. Eso dice Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 6. Nos sumergimos en el agua y nos identificamos con la muerte de Cristo, y nuestros pecados simbólicamente son sepultados. Cuando salimos del agua, dice Pablo, y yo estoy parafraseando los 6 versículos, Pablo dice que el creyente se identifica con Cristo al levantarse de entre los muertos a una vida eterna. Vean qué hermoso. La analogía también simboliza cuando Cristo es muerto, sepulta sus pecados, pero una vez que salimos del agua, Jesús se levanta de entre los muertos a una vida nueva. Por eso, hermano y hermana, y disculpen por ser tan redundante, pero creo que es importante que nos quede claro a nosotros en esta noche acerca del mandato del bautismo, el cual se convierte en un testimonio muy poderoso y significativo de la realidad que hace Cristo en nosotros a través de ese nuevo nacimiento. Mateo 3, 16, 17. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, vean qué hermoso, los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. El Espíritu Santo no es una paloma, no tiene sustancia corpórea. Dice que descendía como una paloma. El cómo
es una comparación. Y una voz dijo desde el cielo: ese es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. El Señor se goza cuando usted y yo, como hijos, le agradamos. El mandato del bautismo agrada a Dios porque simboliza ante el mundo allá afuera que le pertenecemos. El acontecimiento número 18. Vamos a hablar de hoy en 8 días acerca de las tentaciones de Jesús en el desierto una vez que es bautizado. Próximo lunes 8 de la noche. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad, gracias por el privilegio que nos das, Señor, en esta noche de presentarnos delante de tu presencia. Bendice a todos aquellos hermanos que recibieron tu palabra, que se puedan sentir confortados, animados. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por ese tiempo, Señor, importante en que hemos estado invirtiendo en el reino. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano y hermana, antes de bendecirlo, siga con nosotros en esta su emisora web Vino Nuevo Radio. El próximo miércoles, 8 de la noche, vamos a iniciar un tema que hemos denominado los 10 mandamientos. Es un tema que vamos a dividir en 3 sesiones. Vamos a hablar de por qué es importante los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos siguen siendo importantes todavía hoy en nuestra vida, o eran solamente importantes hace 3500 años más o menos, que fue cuando se dieron. De eso hablaremos el próximo miércoles, si Dios lo permite, a las 8 de la noche. Los 10 mandamientos. Lo bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.